Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rubik's Arts. En este canal lo que hacemos es básicamente hablar acerca de libros. A veces, a veces puede parecer que no estamos hablando del libro porque en realidad no lo estamos haciendo. Lo que me gusta hacer es más bien construir un acercamiento a estos textos a través de videos, básicamente. El libro que tenemos hoy se llama Los filósofos griegos, y es de los breviarios del Fondo de Cultura Económica. Este texto es uno de los textos más representativos, digamos, de este periodo de la filosofía, pero más que periodo, digamos que se puede llegar a considerar incluso como uno de los momentos más importantes. ¿Por qué? En realidad aquí hay algún debate muy interesante. Si nosotros analizamos a todos los filósofos anteriores a Aristóteles, prácticamente no encontraríamos una diferencia entre los filósofos orientales y los filósofos occidentales, e incluso con los filósofos, así me gusta llamarles, filósofos prehispánicos. Y esto es muy interesante porque básicamente lo que estaríamos diciendo es que la filosofía, en ese sentido, se remite a cuestionarse cuestiones pues trascendentales. Como por ejemplo, pensemos en Nezahualcóyotl y su poema sobre lo que significa el hermano, el amigo, sobre lo que significa el reconocimiento mutuo. Ese poema viene en el billete de 100 pesos mexicanos, búscalo. Y de alguna manera, esta forma de pensar o esta forma de construir conocimiento surgió gracias a Aristóteles. Y aquí es donde viene lo más interesante, porque desde que Aristóteles sintetizó sus ideas en un libro que se conoce como la metafísica, o en el organón, o en la física, o en prácticamente todos sus trabajos. Antes de eso, la filosofía no era considerada propiamente de esa forma. Porque la filosofía, por ejemplo, si pensamos en Heráclito o si pensamos, por ejemplo, en la Teogonía de Hesíodo, esos textos se parecen mucho a los textos que se publicaban en Asia o que se publicaban en Medio Oriente. Sin embargo, ahí es donde viene el problema, y por eso de alguna manera surge esta idea de que la filosofía surgió en Grecia. Sin embargo, cuando Aristóteles empezó a sintetizar, y no fue el único que va a destacar, también podemos encontrar por ejemplo a Hipatia de Alejandría, eh, estos filósofos de alguna manera dieron un salto cualitativo. Y ese salto cualitativo pues yo no lo atribuyo a una cultura, porque cabe destacar algo muy importante, ¿eh? Aristóteles no era griego, era macedonio. De hecho, él era el maestro de Alejandro Magno, el más importante emperador macedonio, no griego. Que por cierto, los griegos y los macedonios tienen un conflicto histórico ahí, porque culturalmente son casi lo mismo, pero si ellos se distinguen nacionalmente, pues nosotros también lo vamos a hacer, y en ese sentido, pues no era griego, era macedonio, Aristóteles era macedonio. Y en ese sentido, pues también es importante pensar que pues Grecia no existía como tal, ¿no? O sea, la idea de los estados nacionales, así como los que vivimos, cuando tú piensas México, piensas en Rusia, Argentina, Brasil, Perú, déjame decirte que eso no tiene más de 100 años. En algunos de los casos más antiguos, fíjate, los más antiguos, se remontan quizá 300 años. Y eso ya es exagerar mucho y considerar que algunos lugares de España o de Portugal son estados. O de Inglaterra. En ese sentido, si te fijas, el libro se llama De Tales a Aristóteles. ¿Por qué de Tales? Tales de Mileto. Tales de Mileto básicamente fue un matemático. A eso se reduce. Y aquí es donde viene la parte más interesante de esto, porque básicamente la filosofía nos enseña que en el origen del conocimiento, las matemáticas, la física y la filosofía eran lo mismo, prácticamente lo mismo. De hecho, había tres palabras: geometría de la tierra, geografía, de alguna manera construía el diseño, la descripción de la tierra. De hecho, hay una discusión muy interesante porque Estrabón, un filósofo, porque no era geógrafo, que era muy cerca, construyó una idea muy parecida a lo que hizo Heródoto, que tampoco era historiador. Esas ideas o esas nociones se construyeron hasta el siglo XIX cristiano en Europa. Antes de eso, nosotros pensábamos, no sé, en Aristóteles o en Platón o etcétera, pero los pensábamos como pensadores universales, como ahora pensamos, por ejemplo, a Leonardo da Vinci.
O sea, cuando tú pienses Aristóteles, no lo pienses como pensarías a Michio Kaku, que es un físico, no sé si lo conoces, o a Neil deGrasse Tyson, como también es un físico. Bueno, son divulgadores de la ciencia. Michio Kaku, ahí hay un detalle, ¿no? Pero son divulgadores de la ciencia. Sin embargo, es interesante ver que cuando uno piensa en ellos, estás pensando en los pensadores modernos, no estás pensando en los filósofos. Y aquí hay algo interesante porque William Guthrie es un filósofo muy reconocido, pero lo que intenta hacer aquí es divulgar el conocimiento, divulgar ese conocimiento, y de alguna manera nos cuenta un resumen muy detallado de lo que es la filosofía griega. Pero insisto, todas estas discusiones que te estoy mencionando son discusiones contemporáneas. Si tú te quieres acercar a este libro, pues solo léelo y te vas a dar cuenta de que este filósofo, que por cierto es de la Universidad de Cambridge, ya falleció en 1980 y algo, 1981 según la biografía que viene aquí atrás. Y de alguna manera es uno de estos pensadores aristotélicos que, sí, es un pensador aristotélico, que nos ayudó a entender que Aristóteles solo fue una persona que sintetizó el conocimiento. Y esa sintetización del conocimiento, de alguna manera, es lo que es la filosofía. Kant solía decir que la filosofía no aporta nada al conocimiento. La filosofía no está aquí para decirte qué pensar. La filosofía te está aquí más bien para ordenar ese pensamiento y permitirte ver cosas que de otra manera no verías. Yo sé que en una sociedad tan materialista como la nuestra, materialista en un sentido vulgar, cabe destacar, en una sociedad tan materialista como la nuestra, pues la filosofía tal vez te suene a perder el tiempo. Y déjame decirte que no estás tan equivocado, porque curiosamente la filosofía siempre ha sido relacionada con las personas que tienen tiempo libre. ¿Y quiénes van a tener tiempo libre en el capitalismo? Los burgueses. Así dirían los marxistas, ¿no? Pero recuerda, no caigas en esas dicotomías, bueno, malo, proletario, burgués, socialismo, capitalismo. Más bien piensa que en el fondo somos seres humanos organizándonos con intenciones políticas concretas y con intenciones concretas. O sea, cuando Slim se quiere hacer más rico, no está pensando en el capitalismo, o eso quiero pensar. No sé, señor Slim, usted que tal vez llegue a ver este video alguna vez, lo dudo mucho. ¿Qué está pensando? No está pensando en eso, está pensando en cómo hacer que Telmex sea más eficiente, o está pensando en cómo ampliar su cobertura a nivel mundial, o está pensando cómo competir con American Mobile en Estados Unidos. American Mobile es el nombre de la compañía en la bolsa. Y en ese sentido, pues eso es de lo que está pensando. No está pensando en explotar más trabajadores, no está pensando, o tal vez sí, ¿no? Que de hecho yo creo que no, porque no sé si vieron esa noticia de que en realidad estaba buscando disminuir el tiempo de trabajo socialmente necesario por obrero. Yo sé, eso es el término más técnico marxista. Porque para hablar de eso, la verdad es que Marx es el más interesante de todos los economistas contemporáneos. A excepción quizás de David Hume. Pero David Hume es un debate muy intenso, porque la mayoría de los economistas ni siquiera saben que David Hume escribió un texto sobre economía antes que Adam Smith. Pero bueno, volviendo al tema, la filosofía básicamente es una forma de acercarnos a todo el conocimiento humano. Pero cuando digo a todo, no me refiero a que te vayas a convertir en Dios y lo vayas a saber todo, no. Sino que de alguna manera vas a tener una base para poder estudiar cualquier ciencia, la que tú quieras, la que sea. Y cuando decimos ciencia, pues hablamos de biología, de historia, de química, de sociología, de geografía. No estamos hablando de finanzas, no estamos hablando de marketing, no estamos hablando de coaching. No, estamos hablando de filosofía. Así que si quieres saber un poco más, te recomiendo este pequeño breviario del Fondo de Cultura Económica, que a veces uno encuentra hasta en 10 pesos. El problema es saber qué libros comprar, porque libros hay un chingo, ¿no? Coelho incluido. ¿Por qué odiamos tanto a Coelho? Porque hay tantos pinches libros en el universo y se obsesionan con uno que es malo además. Entonces por eso lo odiamos un poco. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte y todas esas cosas posmodernas que me encantan. Bueno, adiós.